El aire todavía estaba cálido cuando caminé por el sendero de piedra hacia la casa de Antonio. Era ese calor de la tarde que Ciudad de México guarda, incluso cuando el sol empieza a desvanecerse. En una mano llevaba un molde de enchiladas, una costumbre que nunca abandoné, aunque Lorena insistiera en que ella podía encargarse de la cocina. La puerta estaba entreabierta. Entré y, antes de que pudiera dejar el molde en la encimera, la voz de Lorena cortó el aire del comedor. ¿Quién dejó entrar a esa vieja? Sus palabras no tenían ni un ápice de humor, ni una pizca de cariño. Me golpearon como un portazo, no en la cara, sino directo en el pecho. Antonio ni siquiera se inmutó. Seguía hundido en el sofá, con los ojos clavados en el partido de los Pumas en la tele. Me saludó con un gesto flojo, de esos que le haces a un vecino, no a tu madre. Isaac estaba sentado con las piernas cruzadas en la mesa del comedor, con audífonos puestos y los pulgares volando sobre su celular. Ni levantó la mirada. Dejé el molde en la encimera y me senté a la mesa como si me hubieran invitado. Las sillas se sentían más pequeñas. El cuarto más estrecho de lo que recordaba. Junté las manos y los vi comer, con los platos ya a medio vaciar. Lorena al fin murmuró: «Hola, señora», sin despegar los ojos de su copa de vino. El sonido de los tenedores contra los platos llenó el silencio. Antes, los domingos eran risas, tortillas recién hechas, Antonio pidiendo más comida. Recordé cuando Isaac era pequeño, cómo se subía a mis piernas antes de la cena, pegajoso de refresco de mandarina, rogándome por otra historia. Ahora estaba ahí, invisible, como un fantasma en una casa que alguna vez soñé llenar de calor familiar. Levanté mi vaso de agua y sonreí débilmente. Aunque tenía la garganta seca, la sonrisa se mantuvo mientras pensaba en el largo camino a casa que me esperaba. Salí de su casa sin llevar nada más que el eco de las palabras de Lorena. El aire de la noche se me pegaba mientras caminaba hacia el Paseo de la Reforma, donde las parejas paseaban y la música de mariachis flotaba desde las terrazas. La ciudad vibraba, pero dentro de mí cargaba un vacío que ninguna multitud podía llenar. Cada paso me recordaba lo que había gastado para llevar a Antonio tan lejos. Recordé las noches fregando pisos de oficinas en el centro hasta que me dolía la espalda, para luego levantarme antes del amanecer y abrir la biblioteca. Estiraba cada peso hasta que se rompía de tan delgado, guardando monedas en una lata de café marcada a universidad. Esas monedas se convirtieron en semestres en la UNAM, una clase a la vez, hasta que mi hijo vistió la toga negra y el birrete que yo nunca toqué. Pensé en los aretes de mi madre, unos aros dorados tan pequeños que usaba incluso cuando colgaba la ropa bajo el sol ardiente. Eran la única joya que me dejó. Los vendí en una casa de empeño en la calle de Madero, cuando Antonio dijo que necesitaba una computadora para seguirle el paso a sus clases de ingeniería. Me dije que solo era metal, pero la verdad es que ese día sentí su ausencia más pesada que en su funeral. Todo, cada sacrificio, fue por su futuro. Y cuando compró su casa, Lorena insistió en que sería más fácil si ponía mi escritura a su nombre. «Piénsalo como adelantar la herencia», dijo con esa sonrisa pulida. Acepté porque el amor confía, aunque la razón titubee. Esa noche, al cruzar el puente cerca de la Alameda Central, entendí algo que había evadido. La confianza puede torcerse, y los sacrificios hechos por amor pueden volverse armas en manos desagradecidas. Cuando llegué al porche de mi casa, la casa parecía mirarme con ojos cansados, esperando una decisión que aún no me atrevía a nombrar. 2 días después, el teléfono sonó mientras regaba los geranios en el porche. La voz de Antonio tenía una calma ensayada. Dijo que él y Lorena habían hablado, que tal vez era hora de que considerara mudarme con ellos por un tiempito. Aseguró que sería más fácil compañía, comidas compartidas, sin preocuparme por el mantenimiento. Lorena, añadió, pensaba que me daría tranquilidad si ellos manejaban la casa. Escuché en silencio, con el peso de sus palabras apretándome más que el calor de la tarde. Cuando terminó,
Le agradecí su preocupación, aunque la frase sabía a ceniza. A la mañana siguiente, Lorena apareció en mi puerta con un vaso alto de agua de Jamaica. No esperó invitación. Entró como si la casa fuera suya. Miró el comedor, deteniendo la vista en las fotos enmarcadas en la pared. Su sonrisa era ensayada, cada palabra endulzada con miel. Señora, esta casa es demasiado grande para una persona. Imagínese qué fácil sería la vida si se viniera con nosotros, sin preocupaciones por cuentas, sin noches solitarias. Dejé el vaso en la encimera sin probarlo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Por primera vez, sentí una línea trazarse clara y filosa dentro de mí. Lorena, dije con calma, he vivido aquí sola desde que Antonio se casó contigo. Me las he arreglado bien. Esta casa es mía para cuidarla, grande o pequeña. Su sonrisa titubeó. Por un segundo vi el cálculo detrás de sus ojos. Se recuperó rápido, insistiendo que solo quería lo mejor para mí. La acompañé a la puerta con la misma cortesía que ella había intentado usar conmigo. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en la madera, estabilizando mi respiración. El silencio de mi casa nunca se había sentido tan protector. Y supe que ya no podía ignorar los límites que necesitaba establecer. La inquietud se quedó después de la visita de Lorena. Pegada a mí como el aire pesado de julio, me sorprendí paseando por la casa, tocando las paredes, el pasamanos gastado, la encimera suavizada por décadas de uso. Mi nombre ya no estaba en la escritura, pero cada rincón seguía llevando mis huellas. Ese pensamiento me empujó a llamar a Rafael Ortiz. Rafael había sido mi vecino cuando nuestros hijos jugaban en la misma calle. Después se convirtió en mi abogado. El tipo de hombre que leía cada palabra 2 veces antes de dejar firmar a un cliente. Cuando contestó, su voz sonaba más vieja pero firme, como las campanas de la Catedral Metropolitana. Le pregunté si podíamos vernos, y sin dudar me dijo que pasara por su oficina. Al día siguiente, me senté frente a él en una sala llena de estantes con libros jurídicos gastados. Sacó una carpeta delgada del archivero, limpió el polvo y la puso entre nosotros. Claudia, dijo, ¿recuerdas la escritura que firmaste cuando pasaste la casa a Antonio Asentí, con la vergüenza calentándome la cara? Pensé que facilitaría la herencia. Nunca lo cuestioné. Rafael ajustó sus lentes y señaló la primera página. Lo que firmaste no fue una simple transferencia. Fue lo que en México llamamos un fideicomiso con reserva de usufructo. Le diste a Antonio un interés futuro, pero su dedo presionó mi nombre. Tú conservaste el derecho de uso y control total mientras vivas. Puedes rentar, hipotecar, incluso vender, y no necesitas su permiso. Por un momento olvidé respirar. Entonces, esta casa sigue siendo mía. Es más que eso, respondió Rafael con suavidad. Es tuya para decidir hasta tu último día. Él puede pensar que ya es suya, pero la ley dice otra cosa. El peso que cargaba desde las palabras de Lorena empezó a aligerarse. No estaba sin poder, solo había olvidado lo que tenía. Ellos me habían subestimado, y tal vez yo también. Cerré la carpeta y miré a Rafael a los ojos. Entonces es hora de que recuerde quién soy. Esa noche, caminé a casa con la carpeta pegada al pecho, ya pensando en qué haría después. Debería haberlo esperado, pero aún así dolió cuando llegó. Una vecina mencionó que Lorena había preguntado, con el tono más casual, si yo parecía confusa últimamente. Otra mujer de la iglesia me dijo que Lorena se acercó después de misa y susurró: me preocupa que Claudia esté sola. ¿Sabes? Olvida cosas. Las palabras se movían más rápido de lo que podía alcanzarlas, llevadas por el chisme que se pega más fuerte que la verdad. Cuando Antonio llegó unos días después, no vino solo. Un hombre con un traje rígido lo siguió al comedor. Maletín en mano, Antonio carraspeó, evitando mis ojos. Mamá, él es el señor Ramírez. Trabaja con familias cuando los mayores necesitan ayuda para tomar decisiones. La sonrisa del abogado era fina. Hizo preguntas simples, con un tono bañado en condescendencia. Podía decirle la fecha de hoy. Sabía el nombre del presidente. Casi me reí.
pero en cambio junté las manos en mi regazo y respondí claro, dejando que cada palabra cayera como piedra sobre vidrio. Cuando preguntó por mis finanzas, lo detuve en seco. Cualquier pregunta sobre mis asuntos la puede dirigir a mi abogado, Rafael Ortiz. Antonio se movió incómodo. El señor Ramírez cerró su libreta con un chasquido, claramente desprevenido ante la resistencia. Cuando se fueron, los acompañé a la puerta con pasos firmes, la espalda más recta que en años, pero después de cerrar, me quedé en el silencio de mi casa, sintiendo el peso de lo que habían intentado. La duda es un arma cruel. Te hace cuestionar no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti misma. Para empujarla lejos, busqué algo concreto. Saqué los álbumes de fotos viejos de los estantes y comencé a ordenarlos. Ahí estaba Antonio a los 7 años, cubierto de lodo tras un partido de fútbol. Ahí estaba Isaac de pequeño, aferrado a un conejo de peluche que yo había cosido a mano. Puse algunas fotos con cuidado en cajas marcadas guardar, otras en una pila para dejar ir. Cada decisión era un pequeño acto de control. Un recordatorio de que mi memoria no se desvanecía era clara, deliberada y mía para conservar. Cuando la noche cayó, montones ordenados me rodeaban. Miré el cuarto y me di cuenta de que no me preparaba para olvidar. Me preparaba para avanzar. Rafael me llamó una mañana, su voz cargada de una emoción tranquila. Dijo que había encontrado a una pareja que debía conocer 2 médicos jóvenes que trabajaban turnos largos en el Hospital Ángeles. Buscaban una casa cerca, un lugar donde construir su vida juntos. Mi casa, dijo, era justo lo que querían. Acepté conocerlos. Cuando cruzaron mi puerta, sus ojos se iluminaron al ver los techos altos y el porche amplio. Hablaban rápido, terminando las frases del otro, ya planeando dónde pondrían su comedor, dónde iría un cuarto para bebés algún día. Su alegría hizo que la casa se sintiera viva otra vez, pero ya no para mí. Por primera vez, la vi como algo que podía soltar. Esa semana, Rafael me llevó a un edificio de departamentos en Insurgentes, no lejos del bosque de Chapultepec. La encargada, una mujer alegre con cabello plateado, me guió por pasillos pulidos hasta un departamento de esquina. La luz del sol bañaba el comedor, calentando los pisos de madera. Abrió la puerta corrediza a un balcón con vista al parque y salí. Las voces de niños subían desde el área de juegos abajo, y la brisa olía a césped cortado y flores de jacaranda. Me quedé ahí un buen rato, aferrada al barandal, imaginando mañanas con una taza de café y noches con el murmullo tranquilo de la ciudad. Nadie diciéndome dónde sentarme, sin susurros sobre mi edad, sin puertas cerradas, solo yo, espacio para respirar y una vista que prometía cambio. Cuando Rafael preguntó qué pensaba, me sorprendí de lo rápido que salieron las palabras. Aquí es donde pertenezco ahora. Mientras regresábamos al coche, sentí una firmeza en mis pasos que había perdido por años. No solo estaba eligiendo un departamento, me estaba eligiendo a mí. Cuando llegamos a mi entrada, la decisión ya había echado raíces profundas. Vendería la casa y comenzaría de nuevo. La mañana del cierre, me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que no usaba en años. Rafael me encontró fuera de la oficina de títulos en el centro, con su maletín en mano y un gesto tranquilizador. El edificio olía ligeramente a papel viejo y café, el tipo de aroma que se pega a las decisiones tomadas entre sus paredes. En la sala de juntas, la joven pareja estaba frente a mí, con las manos entrelazadas, la emoción brillando en sus ojos. El notario deslizó los documentos hacia mí, página tras página, y firmé cada una con trazos deliberados. Cada firma era como soltar una cuerda que me había atado demasiado tiempo. Cuando la última página fue sellada y la carpeta cerrada, el peso en mi pecho se alzó de un modo que no creí posible. La ley mexicana requería que Antonio fuera notificado en un plazo de 24 horas, y Rafael prometió enviar el aviso formal esa misma tarde. Pero la verdad era simple: la casa ya no era suya para controlar.
ni mía para cargar. Ahora les pertenecía a ellos, junto con los años de silencio y sacrificio que habían vivido en esas paredes. Fuimos juntos al banco donde deposité mi compensación. Los números en el recibo no eran enormes, pero eran míos, prueba de una independencia que nadie podía quitarme. Esa noche, estaba en el balcón de mi nuevo departamento en Insurgentes. Puse una taza de café con leche, el vapor subiendo en el aire cálido. Abajo, las luces del parque se encendían, las risas de los niños desvaneciéndose mientras las familias se iban. Me apoyé en el barandal, sintiendo la brisa en la cara, y me di cuenta de que el sonido de la libertad era más silencioso de lo que había imaginado. La puerta detrás de mí se cerró con un clic, y por primera vez sentí que se había cerrado del lado correcto de mi vida. No pasó mucho para que la tormenta estallara, 2 días después de la venta. Rafael me llamó para decirme que Antonio y Lorena habían ido a la casa y encontraron a la pareja joven ya mudándose. Los vecinos dijeron que la voz de Lorena se oyó hasta el final de la calle, chillona de incredulidad. Esa noche, mi teléfono empezó a sonar primero Antonio, luego Lorena. Dejé que las llamadas se perdieran en el silencio. A la mañana siguiente, estaban fuera de mi departamento. Los ojos de Lorena estaban rojos, aunque sospechaba que las lágrimas eran más de rabia que de pena. Antonio intentó mantener un tono medido, pero las palabras le salían rápido. El banco había llamado. Sin la casa como garantía, su préstamo pendiente se canceló. Deudas que habían escondido ahora los apretaban tarjetas de crédito, gastos de remodelación, una camioneta nueva que no podían pagar. «Mamá», dijo Antonio, con la voz quebrada, «¿tienes dinero de la venta? Si tan solo nos prestaras algo para salir del apuro». Lo corté antes de que terminara. No, ni un solo peso hasta que vea respeto. Me trataron como carga en mi propia casa. El dinero no arregla eso. Lorena dio un paso al frente, desesperada. Pero Isaac, piensa en tu nieto. Él también va a sufrir. Sus palabras sonaron vacías. Pensaba en Isaac todos los días, y no dejaría que lo usaran como moneda de cambio. Abrí la puerta más, una señal clara de que debían irse. Antonio dudó, buscando en mi cara a la madre que siempre lo rescataba. Lo miré con una calma que no pudo doblegar. Esa noche, mi teléfono vibró otra vez, pero esta vez era Isaac. Su mensaje fue corto, abuela. ¿Puedo visitarte solo? Miré la pantalla, sintiendo el peso en mi pecho transformarse en algo más firme, casi esperanzador. En unas semanas, me llegó la noticia de que Antonio y Lorena habían dejado su casa y se mudaron a un departamento modesto cerca de Periférico. El vecindario no se parecía en nada a la colonia cerrada de la que presumían antes. Antonio había tomado turnos de fin de semana en una obra, y Lorena, que solía desdeñar el trabajo de tiempo completo como indigno, ahora trabajaba horas en una oficina en el centro. Isaac vino a verme un sábado por la tarde. Traía una mochila pesada de libros escolares, pero sus hombros se veían más ligeros que antes. Nos sentamos en el balcón, con el sonido de las cigarras llenando el aire. «Abuela», dijo en voz baja, «nunca pensé que no podías vivir sola. Solo no sabía cómo decirlo cuando hablaban así». Sus ojos cargaban una vergüenza demasiado grande para sus 16 años. Estiré la mano y apreté la suya. «No tienes que explicar. Estás aquí, y eso basta». Sus visitas se volvieron regulares, y en esas horas, el silencio al que me había acostumbrado se llenó de risas sobre dominós e historias de sus clases. Me recordó que la familia aún podía significar calor cuando se daba libremente. Una tarde, abrí la puerta y encontré a Antonio, incómodo y sin afeitar, con un pequeño ramo de margaritas en la mano. No rosas, no lirios, solo margaritas del mercado. Se balanceó de un pie al otro antes de hablar. «Mamá, vengo a disculparme por todo». Su voz se quebró en la última palabra. Lo dejé pasar, con las flores temblando ligeramente en su mano. Por primera vez en años, no vi al hombre que me ignoró en la mesa, sino al niño con el que me desvelé en fiebres, el que corría a mí por consuelo,
La mañana de mi cumpleaños 69, puse platos y vasos en la mesa pequeña de mi departamento. Rafael llegó primero, trayendo un pan dulce de una panadería del centro. Sus ojos cálidos con un orgullo silencioso. Mi hermana vino desde Querétaro con un ramo de flores silvestres, y unas amigas de la iglesia trajeron risas que llenaron el espacio. Era un lugar modesto, pero se sentía más vivo que cualquier casa que hubiera tenido. Por la tarde, alguien tocó la puerta. Isaac estaba ahí con una sonrisa tímida, sosteniendo una tarjeta que había hecho a mano. Detrás de él, Antonio, dudando, esperando mi aprobación. Abrí la puerta más y entraron. Las reglas estaban claras solo por invitación, con respeto obligatorio, y las siguieron. Nos sentamos juntos a la mesa, compartiendo pastel y café. Isaac habló de sus planes para la universidad, sus ojos brillando de esperanza. Antonio escuchó más de lo que habló, su silencio cargado no solo de culpa, sino de humildad. Puso sus margaritas en un florero sin decir nada, y dejé que el gesto hablara por sí mismo. Más tarde, cuando los invitados se fueron y el departamento quedó en calma, salí al balcón con un pequeño limonero que compré la semana anterior. Regué su tierra con cuidado. Viendo cómo las gotas se hundían, las ramas jóvenes temblaban en la brisa, frágiles pero decididas a echar raíces, mientras el cielo se teñía de un dorado suave. Entendí que el respeto no se puede exigir, solo vivirse, y en ese momento, rodeada de nuevo crecimiento y una paz firme, supe que había recuperado lo que más importaba,